gracia de Cristo reanima tu Bien, buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos los que vamos a participar en este estudio de esta noche. Hoy nos corresponde doctrinas denominacionales. Y dentro de las doctrinas denominacionales tenemos este error tan grave, tan grande, que proclaman algunos un movimiento llamado los Testigos de Jehová. Y dentro de sus negaciones que tienen de la palabra del Señor es negar la deidad de nuestro Salvador Jesucristo. Ya habíamos comenzado a hacerlo, algunas clases pasadas. Creo que voy a hacer un breve reseña, un recuerdo de lo que hemos tratado para que nosotros podamos entrar en este tema. Hoy este tema lo vamos a tratar a través de estas cosas que voy a mostrar, y espero que sea un poco más comprensible para poder comprender este tema que es extenso y que hemos tratado de trabajar en él las cosas más importantes para poder enseñar que realmente Jesús es Dios. Hicimos una breve historia en las clases anteriores de la doctrina contra la deidad de Cristo. Esto no es algo de este tiempo moderno, dijimos. Esto viene ya de alrededor del segundo siglo, alrededor del año 200. Un señor llamado Dionisio de Alejandría fue uno de los primeros que presentó esta noción de que Cristo era una criatura de Dios y que no existía antes de que fuera creado. Eso fue lo que planteó. Y aunque en la misma historia se puede ver de que él se retractó más adelante de este punto de vista, sin embargo, lo que él señaló fue más tarde tomado por otro llamado Arrio, alrededor del 250 a 336 después de Cristo, un presbítero, un anciano de Alejandría, y él fue muy enfático en sostener de que al decir cierto, dijo que hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, refiriéndose al Padre, dijo Dios, la causa de todas las cosas, y lo señaló como el único sin principio. Pero en relación al Hijo, señaló que el Hijo engendrado por el Padre antes del tiempo, hecho antes de que se fundaran los siglos, no existía antes de ser engendrado. Así planteó Arrio. Planteó también que ni es eterno, ni coeterno, ni engendrado al mismo tiempo que el Padre. Eso es lo que sostuvo este señor llamado Arrio. Arrio, aunque negó la naturaleza eterna de Cristo, la existencia de Cristo antes de los tiempos, y afirmó que el Señor no era igual al Padre, sin embargo, Arrio no tuvo escrúpulos en llamarlo Dios. Arrio le llamó Dios, y no encontró contradicción en que él fuera a la vez Dios y un ser creado. Solamente que aplicó la designación en sentido figurado. Y apeló a pasajes de la Biblia donde el Elohim se usa así. ¿Qué sostenían los arrianos? Los arrianos sostenían que aunque el lobo encarnado es finito, y por lo tanto no es Dios, porque no es infinito, sino finito, debe ser adorado como indescriptiblemente exaltado sobre todas las demás criaturas, como el creador y gobernador inmediato del universo y el redentor del hombre. Estas mismas ideas que comenzaron a escribirse en estos siglos, hoy, en estos tiempos relativamente modernos, esta misma herejía arriana ha sido resucitada, dijimos, y revestida con el atuendo moderno de los testigos.
Y esta misma herejía arriana es enseñada de puerta en puerta por aquellos que se hacen llamar testigos de Jehová. Los fundadores, hoy no vamos a hablar tanto de este movimiento, ya lo haremos cuando sin duda hablaremos de las diferentes iglesias que existen, denominaciones, pero el fundador de este movimiento, que fue en el año 1879, el señor Charles de Russell, él enseñó lo siguiente, manteniendo las ideas arrianas. Dice, él decía, fue la más alta de todas las criaturas de Jehová. Así también fue el primero, se refería a él. La creación directa de Dios, el unigénito. Y luego él, como representante de Jehová y en el ejercicio del poder de Jehová y en su nombre, creó todas las cosas, ángeles, principados y potestades, así como la creación terrenal. Luego, los que vinieron dentro de este mismo movimiento, como el señor J.F. Rutherford, que fue el sucesor de Russell, también enseñó que el principio de la creación de Dios fue el lobo. Esa era la manera como ellos enseñaban. Sin embargo, el concepto de que el miembro de la deidad identificado como Jesús en el Nuevo Testamento fue creado. Esto todavía se defiende vigorosamente como un mero Dios, aunque no Dios. Digo esto porque muchas de las cosas que se refieren estos señor Russell o el señor Rutherford, ha sido en muchos de los años posteriores, muchas de sus enseñanzas fueron muy negadas por los testigos, por los mismos que fundaron este movimiento y los que siguen. Pero sin embargo, siguen con esta idea de que Jesús, que en el Nuevo Testamento fue creado como un mero Dios, aunque no Dios con mayúscula. Esta organización de la Watchtower enseña que Cristo fue creado por Jehová para ser un príncipe entre todas las demás criaturas. En realidad, alegan que Jesús fue o era un mero ángel, y lo identifican en el Antiguo Testamento como Miguel, el arcángel. Así que vamos a tratar de derribar estas cosas, mostrando, bueno, cuando analizamos esto, en las clases pasadas pudimos presentar primeramente que el Cristo preencarnado, el lobo, era eterno, siempre existió, que Él no fue creado, que en la creación estaba en el principio, antes que se formaran los cielos y la tierra. Nosotros así leemos en el libro de Génesis 1:1, escrito por Moisés. Él escribió en el principio, dice que creó Dios. La palabra hebrea de Dios, nosotros la hemos analizado como Elohim, el Dios, y la expresión Elohim tiene que ver, Oim, mejor, porque la J no tiene pronunciación del hebreo, Oim, está en plural. Así que en Génesis 1:1, al decir en el principio creo, ese Dios es Elohim, que es un plural, quien creó. Y este verbo está en singular, los cielos y la tierra. Y esto es interesante, porque la palabra Elohim, el nombre plural, pero Dios, sugiere las múltiples personalidades de la deidad. Mientras que el verbo en singular, al decir creó, no dice que crearon los dioses, sino creó Dios, enfatiza la unidad de la naturaleza divina que está en acción cuando se realizó la creación. Estos pronombres plurales en el texto hebreo indican la pluralidad de la deidad. Ya en Génesis 1:26 dice, hagamos, en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces podemos decir que Cristo estaba allí, en la mañana de los tiempos, como creador. No como creado, sino como creando todas las cosas junto al Padre y junto al Espíritu Santo. El profeta Isaías, refiriéndose al hijo mesiánico que nacería, en el Isaías 9:6, habla de él como Padre eterno.
Esta expresión Padre Eterno en Isaías 9:6 no significa, como supone erróneamente otros, porque hubo muchas ideas y teorías de gente, los sabelios, el sabelianismo, que plantean de que Jesús es la misma persona que el Padre. No, eso no es así. Cuando la Escritura lo identifica y se refiere a Isaías en el capítulo 9, versículo 6, como Padre Eterno, la expresión Padre Eterno literalmente significa Padre de la eternidad. Y es una fuerte afirmación de la naturaleza eterna de Cristo. Él es eterno. Es una de las cualidades muy claras que el libro de Isaías se está refiriendo. También señalamos que su nacimiento en Belén era de antes y eterno, de la eternidad. Cuando el profeta Miqueas profetizó el nacimiento de Jesús en Belén de Judea, tuvo cuidado de enfatizar que esto no es una afirmación del comienzo de la existencia del Salvador. No, absolutamente. Porque ahí en Miqueas capítulo 5, versículo 2, él declara, que dice que sus salidas son desde el principio, desde la eternidad. Pero de una manera está planteando que desde allí es el comienzo de la existencia del Salvador. Esto es incuestionable. Esta es una declaración de la existencia eterna del Señor. Sus salidas son desde el principio, dice el profeta Miqueas, desde la eternidad. El Logos siempre Dios, ya que dentro del Evangelio de Juan, varias veces el apóstol inspirado afirma, varias veces, en este Evangelio de Juan, la eternidad de Cristo mediante el empleo de varios tiempos. Por ejemplo, en Juan capítulo 1 y versículo 1, dijimos, está escrito, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. 3 veces en esta oración, Juan usa la palabra era el verbo, era con Dios, era Dios. Ahora, en el tiempo del griego, ese es el tiempo imperfecto del verbo eimi, que es el verbo ser. Ese es el verbo en el griego, el verbo ser, y lo usa en el tiempo imperfecto. Ahora, ¿qué significa esto? Esto enfatiza el hecho de que Dios, o el logo, que está hablándose aquí, el verbo, no tiene origen. Ese es el significado de esta expresión. Y muestra su existencia continua, al decir, era el verbo, era con Dios, y el verbo era Dios. Eso es una existencia continua. Otra expresión que hace Juan en su Evangelio, cuando en el capítulo 8 del Evangelio, dice el versículo 58, antes que Abraham fuera, yo soy. Esto está en el 8º capítulo de Juan. Cristo nuevamente declara su eternidad. Antes que Abraham fuera, dice el 8:58, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Dice fuese, es el tiempo que está usado, que estos son los tiempos que tiene el idioma griego. El aoristo es un tiempo muy importante dentro del idioma griego. Antes que Abraham fuese, dice, este tiempo indica el comienzo de la existencia, antes que Abraham fuese, antes. Está mostrando que él existía. Dice, yo soy, ego eimi. Eso es la expresión, que es tiempo presente, afirmando una existencia intemporal, o sea, sin tiempo, y una existencia continua. Antes que Abraham fuese, dice, antes que él existiera, dice, yo soy. Una expresión tomada desde el libro de Éxodo, capítulo 3, 11, 14. Es interesante notar de que cuando Jesús dijo esto, el versículo 59 señala que tomaron entonces piedra para arrojársela.
Aquí lo iban a lapidar. Y todos sabemos que la ley de Moisés prescribía el tener que apedrear a la gente, a las personas, por varias razones. Hay un total de 7 razones por las cuales las escrituras señalan en la ley de Moisés, y una de ellas era por la blasfemia, ¿no? Por la blasfemia de lo que él estaba diciendo. Está utilizando la gran expresión de Éxodo capítulo 3, versículo 11-14. Yo soy, el gran yo soy en tiempo presente, ¿no? Otra expresión que también usó Juan para referirse a la eternidad del Logos, que era eterno y no creado, es la expresión que está en el Evangelio de Juan, dijimos en el versículo 17, en el versículo 5. Aquí en la oración de Jesús, que es el capítulo 17, al Padre dice que Jesús pide: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve. Nuevamente, la palabra que tuve, con aquella gloria que tuve en tiempo imperfecto, dice contigo antes que el mundo fuere. Este verbo imperfecto, en el tiempo que se está usando, con aquella gloria que tuve, enfatiza la gloria eterna de Cristo en el principio, al lado tuyo, contigo, que tuve, antes que el mundo fuere. Esta es la gloria de la divinidad, la gloria eterna y divina, que se remonta a toda la eternidad, antes que existiera todo, cualquier criatura o gloria creada. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve. También está la expresión que se repite 3 veces en el libro de Apocalipsis. Ahí en Apocalipsis capítulo 22 y 13 también la señalamos, al decir: yo soy, dijo Jesús, el alfa y la omega. En el libro último de la Biblia, el Señor Jesús Cristo llama: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahora, si ustedes comparan Apocalipsis, dijimos esa oportunidad, el capítulo 22, versículo 13, con Apocalipsis 1, versículo 8, y el Apocalipsis 21, 6, donde están estas expresiones escritas. Apocalipsis 1, 8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y en el Apocalipsis 21, versículo 6, nuevamente, y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Ahora, esta implicación, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, está incluyendo varias cosas: su eternidad, su preexistencia y su deidad. O sea, 3 cosas están referidas en yo soy el alfa y el omega. Sería una blasfemia que cualquier ser creado, por muy exaltado que sea, afirme ser el alfa y el omega, en el sentido que estos términos se usan para referirse a Jesucristo en las Escrituras. Los testigos afirman que la expresión está restringida en su aplicación solo a Dios Supremo, pero niegan que esta expresión se use con Jesús. Pero observe cuidadosamente su uso que hay en el libro de Apocalipsis, que dijimos esa vez, en el capítulo 22, en el versículo 13. Porque el contexto del versículo 12 nos dice de quién se está refiriendo el verso 13. Apocalipsis 22, versículo 12 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega,
el principio y el fin, el primero y el último. Estas son expresiones que tienen que ver con Jesucristo. ¿Quién es el que viene pronto con su galardón y el galardón? Uno para ser recompensado y otro para ser condenado. ¿No es acaso nuestro Salvador Jesucristo? Así lo dijimos y se puede señalar en muchos textos. Señalamos el libro de Corintios, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, donde el apóstol Pablo escribe: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno y sea malo, o sea malo. Todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Esta expresión es usada claramente en nuestro Señor Jesucristo. Hay dos versículos que usan los testigos de la Watchtower para probar supuestamente que Jesús es un ser creado. Y solamente dos versículos. Dijimos, el primero es el que está en Apocalipsis, capítulo 3, en el versículo 14, donde se denomina al Señor el principio, que es la palabra arche del griego, el principio de la creación de Dios. Y entonces interpretan este texto de aquí, el Amendiz, el testigo fiel, el principio, el arche de la creación de Dios, dice esto. Se afirma que Cristo fue la primera de las creaciones de Jehová Dios. Y que él mismo está a sí mismo refiriéndose de que él fue el primero de la creación de Jehová Dios. ¿Será esto así? ¿Enseña Apocalipsis 3:14 que Jesús fue la primera cosa creada por Dios? ¿Cuál es el significado de la palabra arche en Apocalipsis 3:14? Los más renombrados eruditos griegos aquí tienen algo y mucho que decir sobre este tema. Tanto el señor Thayer como Arndt y el señor Gingrich, como el señor Robertson, dan su comentario sobre esta palabra griega. Por ejemplo, el señor Thayer dice que el uso que tiene aquí significa aquello por lo cual cualquier cosa comienza a ser, ¿sabe? Que esto se refiere al origen, a la causa activa, la primera causa, dice, la define Arndt y Gingrich como la primera causa, la fuente, ¿no? La fuente, la primera causa, la fuente de todas las cosas. No, como dice Robinson, no la primera de las criaturas, como sostenían los arrianos al interpretar este pasaje, y los unitarios ahora, sino la fuente originaria o creación a través de la cual Dios obra. ¿Por qué decimos estas cosas? Porque ahí en Apocalipsis 22:13, cuando leímos el texto en Apocalipsis, al Señor se le llama, Apocalipsis 22:13, al Señor se le llama ahí, dice, no leíamos ahí: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Se le llama a él también el principio y el fin. Y se usa esta expresión, arche, el principio y el fin. Ahora, si principio significara que el Señor tuvo un origen, ¿no? Un origen, que hubo un tiempo en que no existió, porque aquí es el origen, entonces fin sugeriría que su existencia finalmente terminará. Porque si se usa así la palabra, el principio, que tuvo un origen, entonces va a tener un fin. No, la palabra H no significa que de un origen o que fue creado. No, esta palabra tiene que ver que Él es la fuente de todo lo creado, la causa principal de todo. Bueno, el otro texto es Colosenses 1:15, que es el segundo texto, versículo asumido por los testigos para probar que Dios creó a Cristo como su hijo primogénito, como el primero. Pero
allí el apóstol Pablo dijimos que está aludiendo a Jesús, como que lo dice el versículo, como el primogénito. Y de una palabra griega que dijimos ese día, que es prototokos, que es el prototokos de toda la creación, el primogénito de toda la creación. Y en la frase, la palabra clave es esa, el primogénito, es prototokos. Pero implica que Cristo fue creado, ¿es esa la manera que hemos explicado que el apóstol Pablo usa esta palabra? No, absolutamente no. Porque esta palabra proviene del Antiguo Testamento, la palabra primogénito. Y la palabra se usa en su mayoría o frecuentemente en el sentido de una prioridad. No tiene un concepto de que algo nace, está totalmente ausente el concepto de nacimiento. Si no, veamos estos ejemplos. Por ejemplo, se decía en este caso, en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, 9, que Israel, que llamado Efraín, era el primogénito del Señor, era el primogénito de Jehová. Pero Efraín, por cuyo nombre se denominó la nación, fue el hijo menor. Su hermano Manasés era literalmente el primogénito, como lo señala Génesis capítulo 48, versículo 14. Pero a Efraín se le llamó primogénito, como bien lo señala Génesis capítulo 48, versículo 19. Se le llama porque habría de ser mayor. Él sería el mayor, él tendría toda la bendición de Dios. Entonces, en una profecía que mesiánica y que sin duda constituye el trasfondo de lo que Pablo está usando, Colosenses 1:15, el Señor anuncia allí en el Salmo 89, 27, yo también lo pondré por primogénito, que es sin duda lo que digo yo, que es el trasfondo de Colosenses 1:15, yo también lo pondré por primogénito, y el sentido acá está, el más excelso de los reyes de la tierra. Por lo tanto, la palabra prototokos que usa el apóstol Pablo está referido en el mismo contexto como aquel que tiene la preeminencia, como lo más. Dice, incluso Pablo pudo haber usado otra palabra. Existe en el idioma griego una palabra que significa creado o fundado, creado primero, que es una palabra muy parecida, que es el prototokos, es la palabra primogénito, para referir la exaltación que tiene nuestro Señor, pero hay otra palabra que es la palabra prototopisto, y eso significa, y Pablo no usó eso. Pablo, incluso en Colosenses, en el texto que viene, donde dice porque, da las razones, porque es el primogénito, porque es el más excelso, dice el verso 16, que Cristo creó todas las cosas. Dice que creó todas las cosas, por él fueron creadas todas las cosas. Si fue un ser creado, entonces hay una conclusión. Si él creó todas las cosas, entonces él se creó a sí mismo. Pero esto es un absurdo de primera magnitud, porque interpretar de esta manera. Si él creó todas las cosas, entonces se creó a sí mismo. Ahora, para escapar de las fuerzas y de este obstáculo obvio, la traducción de Nuevo Mundo traduce la frase: por medio de él fueron creadas todas las demás cosas. Pero esto es una blasfemia, porque esa palabra no existe dentro del griego, dentro de los manuscritos. Esa es una manera absurda que este movimiento ha tratado de negar completamente la deidad de nuestro Señor. Afirmando cosas, añadiendo cosas a las Escrituras, exponiéndose al juicio mismo de Dios, que prohíbe el tener que añadir o quitar a la palabra del Señor. Lo consideran que Jesús es un ángel, y lo que fue el Antiguo Testamento,
Miguel el arcángel, pero ¿es Cristo Miguel el arcángel? ¿Hay apoyo bíblico para decir eso? Algo dijimos ese día, que Cristo es un ángel. ¿Es Cristo un ángel de primer rango? No, primero nosotros entendemos por las escrituras que la adoración de los ángeles es claramente pecaminosa. Así lo señala la Sagrada Escritura. Pablo, ahí en la carta a los Colosenses, como dijimos en el capítulo 2, en el versículo 18, escribió: nadie nos prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto y vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, culto a los ángeles. Habían algunos ya que tuvieron esta intención, ¿no?, de poder dar esta adoración a los ángeles. Pero el apóstol dice claramente que no. Los ángeles rechazan completamente toda forma de adoración que un individuo quiera darles. El mismo libro Apocalipsis lo señala. El versículo 8 dice, yo Juan soy el que vio estas cosas, y después que las he oído y visto me postré, dice, para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y tus hermanos, los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora, le dice, adora a Dios. No sé, pero en el caso de Jesús, dijimos, él frecuentemente aceptó la adoración. Y tenemos varios pasajes dentro de los mismos evangelios en que estas cosas sí ocurren, en que se postraron a los pies de él. Otro es que lo adoraron. Entonces, por estas razones, Jesús no era un ángel, por ningún motivo. En segundo lugar, uno no adora a su igual. Siempre la adoración se extiende a un superior. Y sin embargo, todos los ángeles, como dice Hebreos capítulo 1 y 6, todos los ángeles, y esto incluiría a Miguel, adoran a Cristo. Así lo señala las Escrituras. Y en tercer lugar, Miguel se distingue claramente del Señor. Hay el texto que veíamos ese día en el libro de Judas, en el versículo 9, cuando dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Dice, en el caso de Miguel, arcángel, no se atrevía a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Los ángeles, como también lo veíamos ese día en algunos textos de la Escritura, fueron llamados Señor, pero con una forma educada de dirigirse, como lo hizo Cornelio, al ángel que se le apareció, le llamó Señor. Pero nunca fueron considerados Señor en el sentido de deidad, como lo es Cristo. Y como bien lo señala el apóstol Pablo, hablando del Señor, como veíamos la carta a los Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 9 al 11, nosotros podemos ver ahí, para que en el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Este es el sentido de deidad. Para gloria de Dios Padre, todo se dobla, los que están en los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Es el Señor, y esto es lo que para la gloria y el agrado de nuestro Padre Celestial. Entonces, se ha establecido claramente que Cristo ni fue un ángel, como comúnmente se entiende esa palabra. Ahí sí, y esto se puede hacer un caso sólido por el hecho
de que hay un miembro de la deidad, es decir, el Logo, el Cristo, preencarnado, que hizo muchas apariciones en el Antiguo Testamento, en las llamadas teofanías. ¿Qué es una teofanía? Es una aparición de Dios, en forma visible, temporal, y no necesariamente material. Tenemos varias teofanías de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando uno analiza estos hechos, hay una persona que se identifica como Jehová en el Antiguo Testamento, o Dios a veces, y que se apareció a varias personas. Lo hemos visto en el caso de Abraham, en el libro de Génesis. A través del Antiguo Testamento hay varios ejemplos. Y este ser se identifica como Dios. Y a la vez se distingue de otro individuo identificado como Dios. Así que muchas de las características de esta persona apuntan al hecho de que él era el verbo, el preencarnado, que se convirtió, ¿no?, en Dios hombre, llamado Jesús de Nazaret. En este papel, en este rol que cumplió como otro miembro de la deidad, con frecuencia se le llama el ángel de Jehová, el mensajero. Es interesante poder analizar y estudiar este tema. Hoy simplemente lo nombramos. Ahora, ¿cuál es la posición de la Watchtower con respecto a la naturaleza de Cristo? ¿Cuál es? Es esta, que ellos dicen que en su estado anterior a la encarnación, Cristo era un ser angelical, un Dios con minúscula, aunque no poseía la verdadera esencia, dice, de la deidad. Ahora, cuando se hizo humano, dicen ellos que no fue más que un hombre más perfecto. En uno de sus libros llamado Sea Dios Veraz, afirman, al decir que la justicia de Dios, dice, no permitiría que Jesús como Redentor fuera más que un hombre perfecto, y ciertamente no ser el supremo Dios todopoderoso en la carne. La verdad que esto es una herejía de lo que se están diciendo sobre nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, hermano, en esta primera parte ya nos queda la segunda parte para poder explicar que Cristo posee eternamente la verdadera y plena naturaleza de la deidad, que es el estudio que vamos a poder realizar la semana que viene. Ya hoy analizamos un poco sobre el Cristo preencarnado, el Logo, que era eterno y no creado, y luego trataremos de probar que no, Cristo posee eternamente la verdadera y plena naturaleza de la verdad. Así que el Señor los bendiga, nos vemos para la próxima clase.